Aquí les informé ayer sobre las declaraciones de Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, quien en la conferencia mañanera del martes, día de la semana que normalmente se dedica la información principal de la conferencia al tema de salud, que llevamos en el país 3 semanas consecutivas de descenso en los contagios de COVID-19. Estuve viendo los tweets que puso al respecto el doctor Alejandro Cano, analista de datos independientes, ingeniero químico y ambiental, que pues dice que esa declaración de Gatell, de López-Gatell, no se sostiene. Me acompaña en estos momentos por audio y video. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Pascal. Muy bien. ¿Y a ti? Bien, afortunadamente, bienvenido nuevamente al programa y pues pedirle que nos detalle por qué esto que dijo López-Gatell ayer no es verdad y creo que es relevante el tema, doctor. Sí, bueno, él ha sido más cuidadoso en sus declaraciones parecidas al hacerlas antes. Los que estamos familiarizados con el flujo de la información, sabemos que cuando informan este porcentaje de incremento o de decremento de casos de una semana a otra, abren los domingos con información incompleta y entonces los domingos siempre o hay un decremento ligero o hay una subida que no es tan pronunciada como la que se registra cuando acaban de fluir los datos al final de la semana, los sábados. Entonces, hace una semana, cuando hizo una declaración parecida, fue más cuidadoso y dijo, llevamos 2 semanas consecutivas de abrir con un decremento de Uh casos, -huh. que al acabar de fluir la información y llegar al sábado, se descubrió que no habían descendido los casos. Ayer fue menos cuidadoso, dijo 3 semanas de decremento de casos y eso evidentemente es falso. Si vemos las gráficas que ellos mismos publican, esta es la primera semana donde hay un decremento de casos y como abrió con un decremento de alrededor de menos 11%, es muy probable que se sostenga a llegar, a llegar el sábado. Eh, Creo que es importante puntualizar lo que usted dice en el tema de la información que fluye domingo y lunes. Entiendo que la razón por la que hay menos decesos y menos casos reportados es porque también hay menos personal que hace las compilaciones y esa es la única razón por la que bajan y siempre bajan en domingo y lunes. Sí, sí, es un tema de captura de datos. Sí. O sea, este sistema CISVER que utilizan para informarnos sobre casos confirmados y defunciones confirmadas por la Secretaría de Salud es un sistema alimentado en múltiples terminales en centros de salud por todo el país Uh -huh. y las personas que capturan esos datos, la mayoría de ellas no trabajan sábados ni domingos. Sí. Doctor, creo que es muy importante lo que estamos discutiendo porque, pues, por lo que entiendo, no hemos llegado al pico de la tercera ola y lo que dijo ayer el subsecretario hace pensar que sí, que ya estamos bajando cuando estamos a menos de una semana del reinicio de clases, a 5 días. No hemos Mire, llegado al pico, ¿verdad? es probable que a nivel nacional sí esta semana hayamos llegado al pico de contagios, pero eso después hay que revisarlo estado por estado, porque hay estados que claramente siguen al alza, por ejemplo, Tabasco, Puebla, Hidalgo, por mencionar algunos. Sí. Pero la otra cosa que yo creo que es importante es no hablar tanto de si estamos en el pico, si estamos de bajada, sino cuál es el nivel absoluto de Uh contagios. -huh. Yo hacía la analogía de sacar un refractario del horno. Apenas yo lo saco, la temperatura empieza a bajar, pero no por eso quiere decir que sea seguro tocarlo con Tocarlo, las manos. claro. Hay que esperar a que se enfríe. Doctor, yo sé que probablemente la respuesta es difícil, pero estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas están buscando información especializada para poder tomar una decisión respecto de enviar o no a sus hijos el lunes a la escuela. Usted me dice, depende del estado, pero en general, ¿cuál podría ser la mejor recomendación? Mira, en general, o sea, para ver cuál es el riesgo de contagio hoy, hay que fijarse en la cifra que ellos publican todos los días de casos activos estimados. Uh -huh. La cifra de ayer, 124.835, solo ha sido superada desde el 29 de julio de este año. O sea, nunca antes en la pandemia habíamos tenido tantos casos activos estimados. Ahora, por otro lado, estos no son todos los casos activos. Uh -huh. O Sí, sea, porque hay hay muchos también sospechosos, ¿no? retraso en la captura de datos. Sí. El 29 de julio reportaron una cifra parecida, pero hoy con la base de datos de ayer podemos ver que ese 125,000 se convirtió en 220,000. De todas formas, uno dice, en un país de 126 millones de mexicanos, a lo mejor 1 de cada 1,000 no parece un número muy alto Uh -huh. de casos activos. Pero hay que recordar que solamente detectan y registran 1 de cada 25 infecciones. Esto lo sabemos
por 2 estudios independientes de análisis de sangre hechos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el Instituto Nacional de Salud Pública el año pasado. Entonces, ahora si multiplicamos 200,000 por 20 o por 25, llegamos a 4 y pico de millones de personas con infección activa en este momento, que ahora sí ya estamos hablando de 1 de cada 30 personas. Y además están infectadas con la variante Delta, que sabemos que es mucho más contagiosa. Entonces, en este momento, en el mes de agosto de este año, hemos tenido el riesgo más alto de contagios para personas que no estén vacunadas con esquema completo. Bueno, pues ahí está la información. Evidentemente, cada quien tomará su decisión respecto de enviar a los niños a la escuela o no. Yo simplemente quiero decir que hay que tomar en cuenta que el proceso de enviar a los niños a la escuela no es solo tenerlos en el salón, es llevarlos a la escuela, es traerlos de regreso, es la convivencia que se da en la entrada y la salida de la escuela y probablemente en el patio también. Sí, el riesgo de contagio tiene que ver no nos contagiamos por tener contacto con una sola partícula de virus, sino por cuántos virus inhalamos Sí. en el curso del día. Entonces, pues depende de la concentración que hay de virus en un lugar y de cuánto tiempo pasamos en ese lugar. Entonces, pues sí, en el transporte público hay riesgo porque no hay distancia y muchas veces las ventanas van cerradas, pero ahí pasarán, no sé, media hora, 1 hora al día. Uh-huh. En las aulas van a estar 7 horas, 6 horas, 8 horas, compartiendo el mismo aire que otros 30 estudiantes, 40, porque me parece que la Ciudad de México no va a ser regreso escalonado, y los maestros. Entonces ahí sí hay riesgo de que se acumulen partículas virales en el aire de los salones. Sí. La forma de mitigarlo es que todo el mundo use cubrebocas de calidad bien ajustados, Y que ventilar. no dejen fugas junto a la nariz. Exactamente, Sí. Abrir ventanas, poner ventiladores para ayudar a circular el aire si no es en buenas corrientes de aire. Sí. Y en lugares donde no se puede hacer eso, utilizar filtros de aire. Pues doctor, le agradezco mucho esta conversación, le mando un abrazo. Igualmente, Pascal. Gracias. El doctor Alejandro Cano, analista de datos independiente, ingeniero químico y ambiental.